A continuación, el segundo de estos preliminares no comunes es la meditación y la recitación de Vajrasattva, del mantra de Vajrasattva, y se practica con la finalidad de purificar los velos y las negatividades, ¿no? Nosotros en el pasado hemos tenido muchas vidas y en cada una de ellas hemos llevado a cabo muchas acciones, por lo tanto hemos acumulado mucho karma, tanto positivo como negativo. Lo que ocurre es que el karma en esas vidas pasadas positivo que hemos acumulado es muy poco y sin embargo el karma negativo acumulado es muchísimo más, ¿no? Decimos que el propio Buda, ¿no?, ha dicho que ese karma negativo que tenemos acumulado de vidas pasadas es tan grande como si fuera una gran montaña, ¿no? Y ese karma no va a desaparecer por sí solo, no se va a disolver en agua, ni se va a desaparecer bajo la tierra, ni nada de eso. Va a permanecer ahí hasta que llegue un día que cada uno de esos karmas negativos maduren y madurarán en forma de experiencias de sufrimiento, ¿no? Y ese karma negativo va a ir madurando poco a poco en forma de sufrimiento, pero nunca va a llegar a desaparecer ese karma negativo, esa acumulación de karma negativo que tenemos, ¿no? Y el motivo es porque, a pesar de que va madurando poco a poco ese karma negativo en experiencias de sufrimiento, nosotros continuamos acumulando cada vez más y más acciones negativas, más karma negativo, ¿no? Lo podemos entender, para ilustrarlo con un ejemplo, ¿no? Pensamos a alguien aquí, en San Sebastián, que tiene un buen trabajo y por lo tanto tiene un buen sueldo, cobra 2.000 o 3.000 euros, ¿no? De ese sueldo que cobra cada mes, pues utiliza una pequeña cantidad para comprar cosas y el resto lo van conservando. Pero cada mes va recibiendo otra vez su sueldo, ¿no? Entonces es menos lo que va gastando de lo que recibe cada mes y por lo tanto cada vez, a pesar de que va gastando un poco, cada vez va acumulando más, ¿no? Eso sería para ilustrar que el karma negativo se vamos purificando o se va agotando en forma de maduración, en experiencia de sufrimiento, pero cada vez el karma negativo acumulado que tenemos es mayor porque continuamos acumulando más de lo que va madurando, ¿no? Y eso por ahí. Y entonces esta práctica, ¿no?, de Vajrasattva, hemos dicho, ¿no?, que es para purificar las negatividades y los velos, ¿no? Hemos dicho que esas negatividades son tan grandes como si fuera una gran montaña. Y para purificar las negatividades lo hacemos a través de la práctica de la confesión, ¿no? A través de esa práctica de confesión, el propio Buda ha dicho, ¿no?, que aunque tengamos unas negatividades tan grandes como una gran montaña, todas ellas pueden ser purificadas a través de la práctica de la confesión, ¿no? Y esta práctica de la confesión, a su vez, actúa como un antídoto contra la emoción perturbadora de la ignorancia, ¿no? Y hablando de esta práctica de confesión como antídoto contra la ignorancia, la mejor práctica de confesión, la más poderosa, es la meditación Vajrasattva, la recitación de su mantra, ¿no? Lo podemos comparar cuando hay algo sucio, ¿no?, y compramos un spray para limpiar algo, sería como el spray con producto de limpieza más fuerte, más poderoso, que limpia todo de la mejor manera, ¿no? Eso sería la práctica de meditación y recitación de Vajrasattva, ¿no? Por lo tanto, en esta práctica de Vajrasattva, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el que llamamos en primer lugar el poder del soporte, ¿no? Entonces aquí el poder del soporte se refiere al Guru Vajrasattva, ¿no? Y tenemos que pensar, comprender que Vajrasattva nos referimos a él como el soberano de todas las familias de los Budas. Y quiere significar, eso es lo que significa, es que Vajrasattva es como la manifestación o la encarnación, digamos, ¿no?, la manifestación física de todos los Budas, manifestados todos ellos, combinados con ese aspecto de Vajrasattva. Vemos que sostiene un Vajra a la altura del corazón y en la mano derecha y con la mano izquierda una campana apoyada en la cintura, en el lado izquierdo, ¿no? El Vajra simboliza el gran gozo y la campana simboliza la sabiduría de la vacuidad,
A veces, para simbolizar la inseparabilidad, ¿no?, del gran gozo y la vacuidad, vemos a Vajrasattva con las manos cruzadas, con el vajra y la campana cruzadas a la altura del corazón, ¿no? Otro simbolismo es que el Vajra, por ejemplo, otro simbolismo de la expresión Vajrasattva, Vajra, que es este instrumento, ¿no?, también significa la sabiduría del Dharmakaya, y Sattva significa la actividad de esa sabiduría del Dharmakaya, ¿no? Sería un poco, para verlo con un ejemplo, como el sol, sería como el Vajra, esa sabiduría del Dharmakaya, y los rayos del sol, ¿no?, que llevan la luz y el calor, sería ese tipo de actividad. Y también simbolizan, el Vajra simboliza el aspecto del método y la campana el aspecto de la sabiduría, ¿no? Entonces, a veces también para simbolizar esa unión inseparable del método y la sabiduría, lo vemos en la deidad, en Vajrasattva, que los tiene cruzados a la altura del corazón, ¿no? Entonces, eso es un poco el simbolismo, lo que significa el maestro Vajrasattva, ¿no? Podemos pensar que a veces también el Vajra, por separado, sin estar en conjunción con la campana, también tiene un simbolismo completo, ¿no? Porque vemos que tiene como una esfera central y luego una parte con 4 o 5 radios arriba y otros 5 abajo. Los 5 inferiores representan el samsara y los 5 radios en la parte superior simboliza el nirvana, ¿no? Entonces simboliza el Vajra por sí solo, es también esa sabiduría de la vacuidad presente en el Dharmakaya y que abarca todo el samsara y el nirvana. Entonces el Vajra por sí solo también tiene ese simbolismo completo. Por lo tanto, todo esto que hemos visto, tenemos esa buena noticia, ¿no?, que a pesar de que en nuestras vidas pasadas hayamos acumulado tantas negatividades que sean tan grandes como una gran montaña, todas ellas pueden ser purificadas. Esas son las buenas noticias, ¿no? Pero esa purificación no va a ocurrir por sí sola, ¿no? Todo como funciona en base a la ley de originación interdependiente, necesitamos reunir y coordinar muchas condiciones, ¿no? Por eso necesitamos reunir los 4 poderes oponentes, ¿no?, y a través de ellos hacer la práctica de confesión y purificación. Entonces es cuando se producirá esa purificación. Podemos hacer esta práctica de Vajrasattva utilizando los 4 poderes oponentes, o también la purificación puede ocurrir a través de recitar, con la práctica asociada, la recitación del Sutra de los 3 montones. O el sutra también se conoce como el sutra de la confesión ante los 35 Budas, es el mismo, se traduce de diferentes maneras. Cuando hablamos de estos 4 poderes oponentes relacionados con la práctica de Vajrasattva, el primero de ellos es el poder del soporte, ¿no?, que ya hemos descrito, que es esta visualización, como hemos hablado antes, de Vajrasattva encima de la coronilla de uno mismo. En segundo lugar es el poder del arrepentimiento, es decir, ante esta presencia de Vajrasattva, lo que hacemos es confesar, reconocer las negatividades que hemos acumulado y sentir un arrepentimiento por ellas, ¿no? Un arrepentimiento tan fuerte, tan intenso como alguien que se da cuenta que ha bebido veneno y ya no tiene solución, ¿no? Entonces, ese arrepentimiento de haberlas cometido. El siguiente es el poder del compromiso, ¿no? Y es tomar esa determinación de esas negatividades que hemos cometido en el pasado, pues tomar el compromiso de no volver a repetirlas en el futuro. Sería como en el ejemplo de esa persona que se da cuenta que ha tomado veneno, se arrepiente de ello y se compromete en no volver a tomar nunca más ese veneno, ¿no? Y el cuarto es el poder del antídoto. En este caso, en esta práctica de Vajrasattva, es esta visualización y la recitación del mantra de Vajrasattva, ¿no? Por lo tanto, cuando están presentes, cuando utilizamos todos estos 4 poderes oponentes, es cuando realmente puede llevarse a cabo la purificación de esas negatividades, ¿no?
Citamos esa parte, una parte del texto en el que decimos: yo anteriormente, en el pasado, debido a mi desconocimiento, he acumulado muchas negatividades. Entonces, esas negatividades que hemos acumulado por desconocimiento en el pasado, si no sentimos un arrepentimiento de haberlas llevado a cabo, no es posible que se puedan purificar, ¿no? Entonces tenemos que, es muy importante estos dos aspectos, esos dos poderes, el poder del arrepentimiento y el poder del compromiso, el comprometernos o desarrollar esa determinación de no volver a repetirlas en el futuro. Estos dos aspectos, estos dos poderes son muy importantes, ¿no? Para ver la importancia tan fuerte, ¿no?, tan grande que tiene el poder del arrepentimiento, está la historia que todos vosotros ya conocéis, ¿no?, de la época del Buda, cuando el Buda estaba en la India, vivía en la India, de la historia de la vida de Angulimala. Angulimala estaba siguiendo a un maestro erróneo que le estaba llevando por el mal camino, y siguiendo las instrucciones de su maestro, Angulimala había matado a 999 personas, ¿no? Por lo tanto, había acumulado unas negatividades muy grandes, muy fuertes, ¿no? Llegó un momento en que este Angulimala se encontró con el Buda y, digamos, se decidió seguir el camino del Buda, se hizo monje, ¿no? Y siguiendo la práctica, las instrucciones que había recibido del Buda, pues consiguió purificar casi todas las negatividades que había acumulado, pero eran tan grandes que no fue capaz de purificarlas por completo. Por lo tanto, no había alcanzado todavía el estado de Arhat. Entonces, un día estaba haciendo Angulimala, que ya era un monje completamente ordenado, haciendo la ronda, ¿no?, que van mendigando los alimentos, y se encontró a la puerta de una casa con dos niños pequeños y les pidió que si le podían dar algo para comer. Los dos niños pequeños entraron dentro de la casa y pasaba el tiempo y no salían. Entonces Angulimala dice: ¿qué pasa con estos niños que han entrado como para darme algo y no salen? Entonces entró Angulimala a ver lo que pasaba en esa casa y se encontró una mujer muy anciana que le faltaban los dos ojos, no tenía ojos, y estaba cocinando la comida para esos dos niños, ¿no? Y Angulimala les preguntó, ¿no?, dice: pero vosotros, niños, ¿dónde está vuestro padre? ¿Dónde está vuestra madre? Y los niños le contestaron, ¿no? Nuestro padre y nuestra madre fueron matados por Angulimala, ¿no? Entonces, al escuchar esto, Angulimala sintió, ¿no?, un gran arrepentimiento, porque a pesar de que era un monje, pues él sabía que había sido él que había matado, y veía que esos niños ahora estaban siendo cuidados por su abuela, que era ciega, que no tenía ninguno de los dos ojos, ¿no? Y pensó: pobrecillos, ¿no?, estos pequeños, ¿no?, que están siendo cuidados por esta abuela sin ojos, y yo he matado a sus padres, ¿no? Entonces, en ese momento de gran arrepentimiento es cuando consiguió purificar todas las negatividades que le quedaban, y al final es cuando, en ese instante, cuando alcanzó el estado de Arhat, ¿no? Por lo tanto, todas esas negatividades que tenemos acumuladas del pasado, vemos que a través de la confesión y con esa fuerza del arrepentimiento y luego el compromiso de no volver a repetirlas, pues no hay ninguna negatividad que no pueda ser purificada, ¿no? Y ahí necesitamos purificarlas porque esas negatividades producen como resultado la experiencia, ¿no?, del sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, todas las negatividades, utilizando estos cuatro poderes, pueden ser purificadas, ¿no? Y por eso, dentro de estos preliminares no comunes, hacemos, para conseguir esa purificación, esta práctica de Varrasattva. Entonces, estamos viendo, ¿no?, que independientemente, por muy fuertes, muy grandes que sean las negatividades que hemos acumulado, a través de esta aplicación de los cuatro poderes oponentes, todas esas negatividades pueden ser purificadas, ¿no? Y especialmente también es un momento, en el momento de la muerte, es un momento muy poderoso, ¿no? Todos vemos que llega un momento que nos ponemos enfermos, que nos llevan al hospital y que nos tenemos que morir, ¿no? Entonces, en ese momento de la muerte, si uno aplica estos cuatro poderes oponentes y genera un arrepentimiento muy fuerte, el momento de la muerte se puede utilizar como un momento para llevar a cabo una gran purificación, una purificación muy intensa. Os voy a contar también una historia, ¿no?,
en relación, ¿no?, de la gran fuerza que tiene, ¿no?, el arrepentimiento, ¿no? Es una historia que ocurrió durante la época en que el Buda estaba presente, vivía en la India, ¿no? Y en esa época había una persona que se ganaba la vida, era como un carnicero, ¿no? Él tenía vacas, muchas vacas, y las mataba para vender su carne, ¿no? Entonces se dedicó toda la vida a hacer ese negocio, era una persona muy rica, y llegó un momento ya que se hizo mayor y como que se retiró, digamos que se jubiló, dejó de hacer ese trabajo por él solo, ¿no? Y pasaba por ahí, estaba por ahí cerca el Buda, ¿no? Y vio que mucha gente últimamente lo que hacían era invitar al Buda, ¿no?, a hacerle ofrecimientos, invitarle a comer al Buda y a todos los monjes que le acompañaban, ¿no? Y él, como era una persona muy rica, dijo, bueno, pues yo también voy a invitar al Buda, le voy a invitar que venga a mi casa. Le invitó y el Buda aceptó, ¿no? Entonces fue el Buda con una gran cantidad de monjes y de arhats a comer a casa de esta persona, ¿no? Entonces él había preparado toda la comida y, como era costumbre en esa época, después de que alguien hacía esa invitación y ofrecía la comida, el Buda daba una pequeña enseñanza, ¿no?, al anfitrión, ¿no? Y después de haber recibido esa comida, el Buda empezó a dar una explicación de la impermanencia, de las acciones negativas, los resultados que producen, cómo funciona la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces ese patrón estaba escuchando todas esas explicaciones y fue consciente, ¿no?, que todo lo que había hecho, lo que había dedicado su vida, las negatividades que había acumulado, y le impactó mucho, ¿no? Es como que esas enseñanzas que había escuchado del Buda le produjeron como un cambio instantáneo en su mente, en su mentalidad, ¿no? Después de esa explicación, el Buda se fue. Una vez que se había ido, ¿no?, esta persona había generado ese arrepentimiento por todas esas negatividades que había acumulado a lo largo de toda su vida, y salió a la escuadra donde tenía las vacas y fue corneado por una de esas vacas y murió, ¿no? Entonces, a pesar de todas las negatividades que había cometido a lo largo de toda su vida, por esa transformación y ese arrepentimiento tan fuerte que había ocurrido en el momento de escuchar esas explicaciones del Buda, esas negatividades habían quedado completamente purificadas y murió corneado, ¿no?, por una vaca, pero renació en un reino celestial, digamos, en el reino de los 33 dioses, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ver la gran importancia que tiene, ¿no?, la práctica de la confesión y el poder del arrepentimiento. Ya hemos comentado, ¿no?, que cuando alguien enferma y está en el hospital y es una enfermedad terminal que no tiene solución, pues se puede generar un arrepentimiento muy fuerte, hacer la meditación de Vajrasattva, utilizar los 4 poderes, recitar el mantra corto, incluso un Vensasato Hum, e incluso una vez que alguien ha muerto, se puede llevar todavía a cabo después de muerto la práctica de purificación durante su permanencia en el estado intermedio, en el bardo, ¿no? En el bardo se puede utilizar esa experiencia allí para meditar en Vajrasattva y recitar el mantra, y por lo tanto se puede llegar incluso a purificar negatividades estando en el estado intermedio. Pues seguimos, tenemos también, ¿no?, el ejemplo, ¿no?, ilustrado por Milarepa, ¿no? Cuando él era joven, un crío, pues tuvo que pasar con muchos problemas, muchas dificultades. Posteriormente llegó a matar a 39 personas, imaginaros la negatividad tan grande, ¿no?, que acumuló matando a esas 39 personas, ¿no? Posteriormente de hacer eso fue consciente, ¿no?, de lo que había hecho, el karma que había acumulado, fue consciente de la impermanencia de todas las cosas, de los inconvenientes que tiene el ciclo de la existencia, generó un gran arrepentimiento por todas esas negatividades, hizo práctica de confesión, llevó a cabo una práctica muy fuerte a nivel espiritual y fue capaz de purificar todo eso y de alcanzar la iluminación. 정말 디과 다에게 님부터잖아. 이나양다 두고 디과 숙심부 다고나 되네 님부 또 시고네 시장나
Tipo Handechene, Tagere, Seti. Hablando de las negatividades, cuando las negatividades acumuladas son muy fuertes, ¿no? A pesar de que sean tan grandes o tan fuertes, si se emplean esos 4 poderes oponentes, pues esas negatividades tan fuertes también pueden ser purificadas. Entonces, viendo ya un poco cómo se lleva a cabo esta meditación de Vajrasattva, lo que hacemos es que visualizamos encima de nuestra coronilla, ¿no? Un poco por encima de nuestra coronilla, una flor de loto, y encima de ella hay un disco solar, encima del cual a su vez hay un disco lunar. Y sentados encima de ellos está Vajrasattva. La mano derecha sostiene el Vajra a la altura del corazón y en la mano izquierda sostiene una campana apoyada en la cadera izquierda, ¿no? Y Vajrasattva está en unión con la consorte, ¿no? Lo que es el Vajra que sostiene la mano derecha simboliza el método y la campana que sostiene la mano izquierda simboliza la sabiduría, ¿no? Luego visualizamos que en el corazón de Vajrasattva, que está encima de mi coronilla, en el corazón de Vajrasattva hay un disco lunar, como ha estado mostrando el Drupal Online, y encima de ese disco lunar hay un Vajra en posición vertical. En la esfera que hay en el centro del Vajra hay una sílaba Hum de color blanca, y en el disco lunar se encuentra el mantra de Vajrasattva, el mantra de las 100 sílabas. Entonces el mantra, las sílabas, están colocadas, dispuestas hacia la izquierda, ¿no? Contrarreloj. Están puestas hacia la izquierda, comenzando con la sílaba hacia la izquierda, y dispuestas de tal manera que cuando empiezan a girar, giran en el sentido de las agujas del reloj. Para que giren en el sentido tienen que estar colocadas en contrarreloj. Y esta visualización encima de nuestra coronilla de Vajrasattva es lo que llamamos el ser de compromiso. Después visualizamos que tiene un ser de sabiduría y se disuelve en él, de tal manera que se vuelve inseparable, ¿no? El ser de compromiso y el de sabiduría. Después de hacer esta visualización encima de nuestra coronilla, hacemos una reflexión recordando las negatividades que hemos acumulado y generamos arrepentimiento, ¿no? Por haberlas cometido. Después de ello, generamos el compromiso de no volver a repetirlas y recitamos el mantra, ¿no? Tenemos que pensar que este mantra de Vajrasattva también se llama el mantra, ¿no?, de las 100 sílabas, y es porque se dice que en él están contenido, ¿no?, la esencia de las 100 familias de Buda, están todas contenidas ahí. Pensamos que Vajrasattva, en mi coronilla, él recibe todas las bendiciones del cuerpo, de la palabra y de la mente de todos los Budas, recibe esas bendiciones Vajrasattva, y esas bendiciones que él recibe se transforman en néctar, ¿no? Un néctar que empieza a fluir de Vajrasattva y a caer sobre mí. Ese néctar lo visualizamos como siendo de color blanco, como si fuera leche, ¿no? Y dependiendo de la condición, si estamos en una situación que experimentamos calor, visualizamos que ese néctar tiene la capacidad de ser refrescante, ¿no? Y si tenemos una situación de frío, pues que tiene esa capacidad de transmitir calor, ¿no? Alivia la condición en la que estemos de calor o de frío, y es de color blanco. Y en primer lugar lo que hace es fluir por el exterior de nuestro cuerpo, limpiándolo, purificándolo, y a continuación empieza a entrar por la apertura de Brahma en la coronilla, ¿no? Y empieza a entrar al interior de nuestro cuerpo, limpiando y purificando todos los velos y las negatividades.
Igual cuando tenemos una ropa sucia y la lavamos, al lavarla, al escurrirla, vemos que el agua que gotea, que sale, ¿no?, al escurrir esa ropa, es un agua con un tono negruzco, ¿no?, de esa suciedad que ha sido lavada. Pues igual, ese néctar que nos está entrando y está limpiando y purificando, pensamos que esas velos y esas negatividades que son purificadas salen fuera de mi cuerpo en forma de líquidos negros, ¿no?, como alquitrán, ¿no?, un líquido negro, suciedad, a través de los orificios inferiores del cuerpo y de los poros del cuerpo. De esa manera pensamos que está siendo purificada las negatividades y los velos, ¿no? Es una primera fase. Luego visualizamos que también de esos orificios y de esos poros salen también diferentes tipos de animales, como ranas, serpientes, y eso simboliza también la purificación de las enfermedades, ¿no?, y los problemas. Después de todo este proceso, visualizamos que el cuerpo ha quedado completamente limpio, somos un cuerpo completamente transparente, como si fuera una botella de cristal, ¿no?, completamente transparente, y el néctar que sigue fluyendo por nuestra coronilla empieza a llenar este cuerpo, ¿no? Es igual que si tenemos una botella transparente y la llenamos con leche, vemos que la botella adquiere ese color blanco, ¿no?, de la leche. Pues visualizamos que nuestro cuerpo es transparente y es llenado completamente por ese néctar que continúa entrando por la coronilla, ¿no? Y después de hacer esta visualización, hacemos también la recitación, recitamos el mantra, ¿no?, de Varrasattva. Y lo tenemos que recitar pues como mínimo 25 o 30 veces. Vamos a recitar ahora la práctica, ¿no?, que tenemos aquí de Varrasattva, en la página 17, y cuando lleguemos al mantra lo vamos a recitar 25 veces. Entonces, cuando estamos recitando el mantra, tenemos que acordarnos, ¿no?, de los 4 poderes oponentes, ¿no?, de hacer esa confesión de las negatividades, sentir arrepentimiento, la visualización que hacemos de Varrasattva, el poder del soporte, el arrepentimiento, el compromiso de no volver a repetirlas, y luego como antídoto la recitación del mantra. Sato samaya mano balaya Benza sato dino bai dita dindo me bawa Suto kaya me bawa Subo kayo me bawa Anurato me bawa Sarva siddhi me daya Sarva karma susame Siddham shiri guru Ha 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 ho bhagava Sarvada Dagata Benza Mami Moza Benze Bhava Mahasamaya Sato Om Benza Sato Samaya Manu Balaya Benza Sato Dino Bhai Tika Dino Me Bhava Sudo Kaya Me Bhava Subo Kaya Me Bhava Anurato Me Bhava Sarva Siddhi Me Daya Sarva karma susame Siddham shiriya puru Ha 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 ho Bhagavana Sarva tathagata Benza mame musa Benzi bhava Mahasamaya Sato Om Benza sato samaya manupalaya Benza sato tenopa Tita rido me bhava Suto kayo me bhava Supo kayo me bhava Anurato me bhava Sarva siddhi me payasa Sarva karma susame Siddham shiriya puru
Om Bhagavate Sarva Tathagata Venzamami Mutsa Vensi Bhava Mahasamaya Sato Om Beza Sato Samaya Manamalaya Beza Sato Dinamba Dida Dida Sutokayo me Bhava Subhokayo me Bhava Anuradho me Bhava Sarva Siddhi Metayata Sarva Karma Sutsa Siddham Shiriyam Guru Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benzamame Muzame Mahasamaya Sadho Om Beza Sadhu Samaya Manubha Beza Sadhu Dinubha Indita Dita Me Bhava Sadhu Kaya Me Bhava Sadhu Kaya Me Bhava Anuradha Me Bhava Sarva Siddhi Me Sarva Karma Sutame Siddham Shirim Guru Hum Ha Ho Bhagavan Sarva Tathagata Benzamame Muzame Bhava Samaya Sadhu Om Beza Sadhu Manubalaya Beza Sadhu Dinubha Indita Dita Me Bhava Sadhu Kaya Me Bhava Sadhu Kaya Me Anuradha Me Bhava Sarva Siddhi Me Dayata Sarva Karma Sutame Siddham Shirim Guru Hum Ha Ho Sarva Tathagata Benzamame Muzame Bhava Samaya Sadhu Om Beza Sadhu Samaya Manu Beza Sadhu Dinubha Sarva Karma Sutame Siddham Shirim Guru Hum Ha Ho Mimamudambi Bhava Mahasamaya Sadho Om Beza Sadhu Samaya Manubalaya Beza Sadhu Dinubha Dida Dida Me Bhava Sadhu Kaya Subhokayo Me Bhava Anuradha Me Bhava Sarva Siddhi Me Dayata Sarva Karma Sutame Siddham Shirim Guru Hum Bhagavata Sarva Tathagata Benzamame Muzame Bhava Mahasamaya Sadho Om Beza Sadhu Samaya Manubalaya Beza Sadhu Dinubha Dida Dida Me Bhava Sadhu Kaya Me Bhava Subhokayo Me Bhava Anuradha Sarva Siddhi Me Raya Karma Sutame Siddham Shirim Guru Hum Ha Ho Bhagavata Sarva Tathagata Benzamame Muzame Bhava Mahasamaya Sadho Om Beza Sadhu Palaya Beza Sadhu Dinubha Dida Dida Me Bhava Sadhu Kaya Me Bhava Subhokayo Me Bhava Anuradha Sarva Siddhi Me Dayata Sarva Karma Sutame Siddham Shirim Guru Hum Bhagavata Sarva Tathagata Maya Sadhu Om Beza Sadhu Samaya Manubalaya Beza Sadhu Dinubha Dida Dida Me Bhava Sadhu Kaya Subhokayo Me Bhava Anuradha Me Bhava Sarva Siddhi Me Dayata Sarva Karma Sutame Siddham Shirim Guru Bhagavata Sarva Tathagata Benzamame Muzame Bhava Mahasamaya Sadhu Om Beza Sadhu Manubalaya Beza Sadhu Dinubha Anuradha Me Bhava Sarva Siddhi Me Dayata Sarva Karma Sutame Siddham Sarva Tathagata Benzamame Muzame Bhava Mahasamaya Sadho Om Beza Sadhu Samaya Beza Sadhu Dinubha Dida Dida Me Bhava Sadhu Kaya Me Bhava Sadhu Kaya Me Bhava Anuradha Me Bhava Sarva Siddhi Me Sarva Karma Sutame Siddham Shirim Guru Om Bhagavata Sarva Tathagata Benzamame Muzame Bhava Mahasamaya Om Beza Sadhu Samaya Manubalaya Beza Sadhu Sadhu Kaya Me Bhava Subhokayo Me Bhava Anuradha Me Bhava Sarva Siddhi Me Dayata Sarva Karma Sutame Siddham Shirim Guru Hum Ha Bhagavata Sarva Benzamame Muzame Bhava Mahasamaya Sadho Om Beza Sadhu Samaya Manu Beza Sadhu Dinubha Dida Dida Me Bhava Sadhu Kaya Me Bhava Subhokayo Me Bhava Anuradha Sarva Siddhi Me Dayata Sarva Karma Sutame Siddham Shirim Guru Hum Tathagata Benzamame Muzame Bhava Mahasamaya Sadho Om Beza Sadhu Samaya Manubalaya Beza Sadhu Dinubha Dida Dida Me Bhava Sadhu Kaya Subhokayo Me Bhava
Medaya Savakama Samjaya Sawatatagatan sama mimusa Ziva Madhamaya Sato Samaya Tita Jiva Mevawa Suto Kaya Mevawa Suto Kaya Siddham Chiram Guru Ho Ha Ha Ho Bhagavan So Zamami Madhabe Ziva Ma Samaya Sato Om Beza Sato Samaya Manobalaya Beza Sato Tirandira Mevawa Sato Kaya Mevawa Sava Kaya Mevawa Anurata Mevawa Savasiti Medayata Sarvak Siddham Chiram Guru Ho Ha Ha Ho Bhagavan Sarvata Takata Beza Mami Madhabe Samaya Sato Om Beza Sato Samaya Manobalaya Tita Jiva Mevawa Suto Kaya Mevawa Suto Kaya Mevawa Nato Mevawa Savasiti Medaya Sasarakama Susame Siddham Sirya Pulupo Om Bhagavata Samvata Jiva Mahasamaya Sato Om Beza Sadhu Samaya Manabalaya Beza Sadhu Tinabha Tita Tita Mebawa Sadhu Kaya Subhu Kaya Mebawa Anuradha Mebawa Savasiti Medaya Sasarakama Susame Siddham Chiram Ha Ha Om Bhagavata Sarvata Takata Beza Mami Mata Beza Mahasamaya Sato Beza Sadhu Samaya Manabalaya Beza Sadhu Tinabha Tita Tita Mebawa Suto Kaya Mevawa Subo Kaya Mevawa Anurata Nato Mebawa Mevawa Savasiti Savasiti Medaya Sasarakama Siddham Sirya Pulupo Om Samaya Manabalaya Anurato Mevawa Savasiti Medaya Sasarakama Siddham Sirya Pulupo Aho Bhagavan Sawatatagatan Samamimutabhitivawa Mahasamaya Om Beza Sadhu Samaya Manabalaya Tira Tira Mebawa Sadhu Kaya Mebawa Sabhu Kaya Mebawa Anurata Mebawa Savasiti Medaya Kama Sutame Siddham Chiram Guru Ho Ha Ha Ho Bhagavana Zamami Madhabe Ziva Ma Samaya Sato Om Beza Sadhu Samaya Manam Beza Sadhu Tinabha Tira Tira Mebawa Sadhu Kaya Mebawa Sabhu Kaya Mebawa Anurata Savasiti Medaya Sarvakarma Susame Siddham Chiram Guru Ho Ha Ho Bhagavana Ziva Ma Samaya Sato Om Beza Sadhu Samaya Manabalaya Beza Sadhu Tinabha Tira Sadhu Kaya Mebawa Anurato Mevawa Savasiti Medaya Sasarakama Susame Siddham Sirya Pulupo Aho Bhagavan Sawatatagatan Samamimutabhitivawa Mahasamaya Sato Om Beza Sadhu Samaya Manabalaya Beza Sadhu Tinabha Tita Jiva Mevawa Suto Kaya Mevawa Anurato Mevawa Savasiti Medaya Sasarakama Susame Siddham Sirya Pulupo Aho Bhagavan Sawatatagatan Samamimutabhitivawa Mahasamaya Sato Om Beza Sadhu Samaya Manabalaya Beza Sadhu Tinabha Tita Jiva Mevawa Kaya Mebawa Sabhu Kaya Mebawa Anurata Mevawa Savasiti Medaya Sarvakarma Susame Siddham Chiram Guru Ha Ha Ho Bhagavana Sarvata Takata Beza Ziva Ma Samaya Sato Om Beza Sadhu Samaya Manabalaya Beza Sadhu Tinabha Tira Tira Sadhu Kaya Mebawa Anurata Mebawa Sarvasiti Medaya Sarvakarma Susame Siddham Chiram Guru Ho Bhagavana Mahasamaya Sato Om Beza Sadhu Samaya Manabalaya Beza Sadhu Tinabha Tita Tita Sadhu Kaya Mebawa Sabhu Kaya Mebawa Anurata Mebawa Savasiti Medaya Sarvakarma
Siddham Shirim Guru Hung Ha Ha Hum Bhagavena Sarvadada Bezama Mimada Beze Bhavama Samaya Sato Om Beze Sato Samaya Manabalaya Beze Sato Tidandi Me Bhava Sato Koya Me Bhava Sabhaya Me Bhava Anurata Me Bhava Savasidi Me Sarvagama Sutame Siddham Shirim Guru Hung Ha Hum Bhagavena Sarvadada Bezama Mimada Beze Bhavama Samaya Sato Om Beze Sato Samaya Manam Beze Sato Dinamba Dida Dida Mama Sato Khaya Me Baba Sabha Khaya Anurata Me Baba Sava Siddhi Me Dayata Sava Karma Sudha Me Siddham Shirim Kuru Hum Bhagavana Sravata Dagata Bezama Mimudha Beze Baba Maha Samaya Sato Om Beze Sato Hum Om Beze Sato Om Beze Sato Tene ngak samje den chardi tene 드링 dorji sembagi tuji chilabki tengolan sogi tikbardan triba khandeji ina samje daasong samje sembagago arwa. Después de hacer la recitación, visualizamos o pensamos que Varrasattva nos dice todos tus velos y negatividades han quedado purificados y por lo tanto debemos de sentirnos alegres. Tene suwatam sadhi, tene dorje simadagi komishachudi, wegi namba jene chunjungchi, jadigi kongatam chunjungchi demdi nanma tim. Timdi laman dorje simbagi kusung tudam rangi lunga yisum, ermedu chursong samdingala tene, tongmanyingala. Después de dirigir una plegaria a Varrasattva, visualizamos que Varrasattva se funde en luz y esa luz se va disminuyendo de tamaño hasta que queda como un tamaño de un huevo de una gallina y esa esfera de luz pequeñita entra a través de nuestra coronilla y se disuelve en el interior de mi cuerpo, de tal manera que el cuerpo, la palabra y la mente de Varrasattva se vuelven inseparables de mi propio cuerpo, palabra y mente. Y permanecemos en ese estado meditando en la vacuidad durante unos minutos. Entonces, en esta práctica de Varrasattva, el punto más importante es permanecer en esa meditación sintiendo que el cuerpo, la palabra y la mente de Varrasattva son inseparables de mi propio cuerpo, palabra y mente. Entonces, es la última frase, ¿no?, que tenemos en el texto, lo recitamos.